Sí, se encogió. Está más La resolución. del gallito. La resolución del video bien. Se encogió. Pero bueno, sí, buenos días. Vamos a tratar de avanzar un poquito en la presentación del día de hoy. En un inicio, nosotros en la primera presentación trabajamos lo que fue inicialmente el título de la presentación, todo lo que fueron los objetivos. No voy a pasar por ahí, pero sí quiero tener en cuenta qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Cuál es nuestra idea, son las construcciones y mecanismos mentales para implementar y desarrollar el concepto de factores en tres dimensiones. Esto mediado con el apoyo de la herramienta CABRE. Como le digo, no voy a hablar sobre la segunda, tercera ni cuarta, sino que una vez me voy a ir para esto con el fin de avanzar un poco más y no detenerme. Y en la quinta presentación el día de hoy vamos a tener tres momentos. Un momento que va a ser un aspecto histórico epistemológico del producto exterior, un salvavidas que en la cuarta presentación lanzó el doctor Jorge Soto, en la forma como se mostró en la presentación en la cuarta, cómo estaban construyendo los muchachos geométricamente el volumen dado por tres vectores, la representación geométrica. Vamos a pasar a la representación del producto exterior, su forma algebraica y su representación en 3D, cómo está esto. Y vamos a mirar un tercer aspecto, la relación del producto vectorial con el producto exterior a partir de la dualidad Cabria-Porro. ¿Sí? En el aspecto histórico epistemológico, el creador el señor Grassmann muere a los 68 años. Como dice ahí, es un matemático incomprendido, pero un buen lingüista. Como dice, fue el primero en concebir la geometría en varias dimensiones en esa época. Recuerden que para esa época, cuando hablamos nosotros en un principio de la historia, del desarrollo histórico epistemológico del producto vectorial, aparecieron los patrones de Hamilton y todo esto. En esa época estaba también. Uno de los grandes libros de él fue La teoría de extensión, que no fue muy bien aceptada en ese entonces, porque los matemáticos no le dieron la importancia debida a su trabajo, a la fortaleza que él tenía, y en su trabajo de doctorado trabajó trabajó su tesis y no fue aceptada en el desarrollo del trabajo del producto exterior como tal. Fue muy avanzado el trabajo para la época y poco reconocido. ¿Sí? Él fue frustrado en esa época, no se le miraba con mucho reconocimiento por la fortaleza tan grande que tenía la matemática, y se dedicó un trato muy fuerte a la parte lingüística. Sí, escribió más libros de literatura y se dedicó a esto. Bueno, entonces, ¿qué hizo Grassmann con el producto vectorial? ¿Qué le hizo? Él concibió un producto exterior de la forma de cómo se podía representar. De hecho, ahorita lo vamos a ver, cuando los docentes en el tablero trabajamos la definición de producto mixto y queremos mostrarle al alumno, que es lo que vamos a ver ahora, cómo se representa geométricamente y cómo se demuestra, se basa la demostración en el producto exterior. Se basa la demostración. Y la verdad es que es un hecho que se hace
pero no se esboza desde el producto exterior, desde el término del producto exterior. Él lo llamó, cuando se lo inventó, lo llamó el producto escalón, como está definido ahí. Sí, está relacionado con el producto vectorial como lo determina. Y el símbolo que le dio fue este, en su momento. Algunos docentes lo relacionan el producto exterior con el producto vectorial, y ese es un error que hay. Como les decía yo ahorita, nosotros en clase, cuando íbamos a mirar la representación ahorita, no sabemos si estamos trabajando con el producto exterior o el producto vectorial, pero lo hacemos intuitivamente, lo hacemos sin saber que realmente estamos trabajando con la definición de producto exterior, geométricamente hablando. Porque la representación algebraica no complica mucho, pero es esta, ¿sí? Y tiene una situación que es distributivo respecto a la suma, pero con base en esta dualidad. Si nosotros cambiamos este producto, lo invertimos. Pero espera, está llegando luz. Doctor Jorge, estoy hablando del producto exterior. El salvavidas, usted mandó la presentación de hace 15, 20 días atrás. Entonces estoy hablando en estos momentos de la representación que tiene algebraicamente, y estamos hablando de que es distributivo respecto a la suma de vectores, pero con una diferencia acá. Si nosotros cambiamos este B sub I, ¿sí? y ¿cómo es la palabra? Si lo permutamos, y cambiamos esta notación acá, inmediatamente la representación es negativa, es lo que dice Grassmann, ¿sí? Da la posibilidad de que sea distributivo bajo esa condición. Y las consecuencias de la definición nos da este resultado de que da 0 si es un producto combinatorio, y puede ser nulo. Bueno, no nos interesa en estos momentos quedarnos en la parte algebraica de ella como tal. Veamos cuál es la representación euclídea, que es lo que básicamente trabaja Grassmann, para la que el doctor Jorge nos decía. Él decía que Grassmann, que coger los dos vectores que tenemos acá, y hay uno que es perpendicular, con esa base nosotros podemos mirar, ¿sí?, el volumen del paralelepípedo, porque encontraríamos otro vector que va a ser perpendicular a esa base, ¿sí? Y eso es lo que dijo Grassmann. Y lo que les decía ahorita, nosotros los docentes, cuando trabajamos la definición de producto mixto y la desarrollamos gráficamente en el tablero, básicamente estamos trabajando con esta definición y estamos confundiendo las dos situaciones. Estamos confundiendo el producto vectorial con el producto exterior y la representación, aunque la demostración se hace con base en ella, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los jóvenes en la construcción? Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer una construcción del producto, cogí los mismos 3 vectores que denotamos la vez pasada. Aquí hay una situación, este es un vector, este es el producto de estos 2 vectores, este es el vector resultante, el producto cruz, que en la definición que nosotros tomamos, cuando hablamos de los productos mixtos, estamos hablando del producto, esta partecita, nosotros sí la asumimos, desde luego que la asumimos, la anunciamos, ¿de acuerdo? Pero en la representación del desarrollo del producto mixto no se tiene en cuenta.
se olvida de esa situación. Porque seguidamente lo que vamos a hacer es buscar que haya una base entre estas dos, entre dos vectores, puede ser cualquiera de los dos, y una altura correspondiente de ese vector a la base. Y con ello podemos crear nosotros el producto mixto. Hay una cosa importante, muchos alumnos les queda en el imaginario que este vector que hay acá es perpendicular a los dos. Y eso es falso, porque como pueden ver, yo saco aquí el ángulo a este, si me da 90, por casualidad dio 90, pero a este no me da el 90 grados. El que es perpendicular es el producto cruz entre el vector perpendicular de entre estos dos, la operación que nosotros hacemos. Entonces, con base en eso, nosotros creamos el alumno crea un paralelepípedo, pero piensa él, y lo dijeron los muchachos, que el volumen está dado por el área de esta base y la altura que la representaba a ellos era este vector. ¿Sí? Y consultando, no lo quedó plasmado, con algunos docentes se le hice la pregunta sencilla y la verdad es que todavía tenían confusión. Aunque hacen la demostración en el tablero, sí, muy bien, muy juiciosamente se la aprendieron, pero a la hora de la aplicabilidad no le dieron. Entonces les mostré que si yo trazo un punto medio acá y este punto medio acá, este segmento no me identifica que vaya a ser perpendicular, ¿sí? Y se los comprobé visualmente, ¿de acuerdo? Eso es lo que el doctor Jorge en la vez pasada nos decía, que sería bueno mirarlo en la definición del producto exterior, que había que tenerlo en cuenta para el trabajo y el desarrollo de lo que yo estaba pretendiendo hacer, porque en un momento dado había la confusión del producto vectorial y del producto exterior, había esa dualidad. Muy bien. Pasemos a mirar de nuevo lo que lo habíamos formulado nosotros en las acciones, en la parte del producto, del concepto matemático, el producto mixto, porque recuerden, nosotros teníamos dos acciones, estamos teniendo dos acciones, unas para la parte matemática del producto mixto, y entonces en este caso nos estamos basando ya del concepto geométrico del producto exterior con la definición de Grassmann, con base en lo que realmente están construyendo los muchachos. Entonces, ¿cuáles son las acciones ahí? ¿Cuáles son los procesos, los objetos y los esquemas? Entonces, en el concepto del producto mixto, nosotros vemos que el joven va a desarrollar muy bien la operatividad que se le da en el ejercicio como tal. Y hay unas acciones que hemos considerado que son acciones mecanizadas que hace el joven para hallar el resultado propio del que es el producto mixto. Acciones mecanizadas con base en este recetario, ¿sí? Porque él juiciosamente lo va a aprender y lo va a desarrollar, y son acciones mecanizadas. Como dice él aquí, el joven, el estudiante B, pero gráficamente no tenía relacionado cuál era la conformación de esos tres vectores que le estaban dando. No tenía idea, no tenía la forma de representarlos, ¿sí? No tenía cimiento en su cerebro en esos momentos cuáles eran las construcciones que debía hacer para poder ejecutar el producto mixto, no mecánicamente, sino la representación de ellas. Eso es lo que nosotros estábamos buscando ahí. Entonces, el muchacho podía diestramente, muy hábilmente, realizar el ejercicio. Y observó que el volumen le daba un resultado independientemente de la forma como tuviera la base. El resultado era el mismo, ¿sí? El resultado era el mismo. Pero no se daba cuenta o no sabía
si podía comprobarlo o mostrarlo geométricamente. Acción esta que lo puede hacer con este software, en ese sentido. Este me da la posibilidad de tener la base inicial, ¿sí?, y la altura correspondiente al mismo que habíamos tenido ahorita. Y aquí tenemos el resultado. Y si toma como base el vector que estamos inicialmente considerando los jóvenes como el de la altura del paralelepípedo, que era el error que se tenía, y el otro de la base de acá, el resultado va a ser el mismo, porque la altura va a ser esta al plano donde está el paralelogramo que está formando esos dos vectores, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces lo logra comprobar, lo logra construir en el proceso mental de lo que el joven está haciendo. ¿Cuáles son esas acciones que se ven en los jóvenes? Le pedimos a los muchachos que nos escribieran el desarrollo de la construcción que ellos hicieron. La vez pasada les dije a ellos, muéstrenme, por favor, nos dicen paso a paso, pero en esta oportunidad les pedimos que de los puntos escritos, como no me dijeran hice esto, no, sino que escribieran que iban pensando en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 3 estudiantes. Hay un estudiante D, un estudiante B y un estudiante C. Voy a ponerlos en contexto quiénes son ellos, para poderlos volver a mirar. ¿Recuerdan ustedes los 2 videos que les mostré la vez pasada? El estudiante B era el muchacho y la estudiante C era la jovencita que mostró grandes avances. Este es un joven que le mostré esta construcción. Él decidió no irse por el Cabri 3D, sino hacer una construcción en Cabri 2 y formar un plano en 3D con esta petición que le hicimos. Entonces él dice, para comenzar elegí el uso del Cabri 2D, ya que al pensar en gráfica 3 puntos en el espacio se me ocurrió que podía utilizar el concepto de perspectiva para plasmar de igual manera o de manera muy similar que en Cabri 3D los 3 puntos. Y luego él trata de hacer unas acciones de conceptos geométricos, ¿Por qué? Porque hace lo siguiente: él se va y se mete a tratar de construir el volumen generado por los 3 vectores que se le dieron. Y como pueden ustedes ver, es un buen enredo geométrico que tiene el joven. Él no logra plasmar dentro de sus acciones los procesos las acciones que necesita para llegar a la geometrización de lo que estamos pidiendo, ¿sí?, de la representación. Dime, ¿cómo hago la diferencia para poder identificar si es una acción o está en proceso de acción o está en objeto? ¿Algún concepto matemático? Por ejemplo, sí, si tú me estás diciendo de que está en acción, ¿cómo se podría ver que está en acción si el tipo está haciendo lo correcto? Sí, no. Que no importa que sea correcto o incorrecto. Es que lo que pasa es que si es correcto, no sé cómo diferenciar entre acción y objeto. Es que está en acción, solamente está describiendo la acción. Digo yo, ese es mi pensamiento, ¿no? La definición que tenemos acá, por ejemplo, dados los vectores, el estudiante puede encontrar la forma de representación de estos en un espacio 2 o 3D, en forma geométrica en particular, con sus respectivas componentes y direcciones. Si él logra hacer eso, veamos que está en acción. Sí, tiene una acción que está haciendo acciones matemáticas al objeto, no, porque todavía no lo tienen marcado en su... Sí, están unas acciones mentales, en unas construcciones para la elaboración de la parte geométrica. Ahora, voy a ir avanzando y te voy a mostrar
qué hicieron los jóvenes para llegar a lo que era el proceso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, tú. Es que mencionaste que tuvo ahí un enredo cuando grafica, ¿no? Sí. Pero ahí yo no sé si después vayas a decir que o sea, llega a una construcción correcta o no, pero lo que estaba pensando, en ese caso el software constituye como una especie de, el software y su manera de visualizar, ¿no constituye un obstáculo para que no realice la acción en ese momento de manera correcta? A ver, hay una cosa que es importante ahí, porque si el joven no sabe manejar el software, entonces no va a poder hacer ninguna acción con el software. Pero lo importante aquí es que los jóvenes tenían el manejo del software, y eso es importante aclararlo. Y otra cosa muy importante aclararlo es que los jóvenes ya tenían todo el manejo del producto mixto, ya habían pasado por la materia, ya sabían manejar, ya habían hecho las operaciones matemáticas para el desarrollo del producto mixto. Ya ellos lo tenían. Y estaban preparados tanto en Cabri 2 como en Cabri 3D para ejecutar las diferentes representaciones geométricas y construir con base en las solicitudes que se le hagan. ¿O te respondo? Sí y no. Sí, no, porque yo creo que ahí hay una parte importante que es el asunto de visualizar, ¿no? Que ya después cuando tienes, no sé, tienes ahí tantas cosas, como que de pronto el chico puede tener dificultades al ver lo que él quería localizar. Claro, pero más adelante vamos a ver cómo dos de ellos sí logran tener unas acciones y unos procesos y llegan a objetos con ellos. ¿Por qué? Porque tienen claro no solamente la parte matemática, sino también la parte operativa y quieren y buscan las representaciones mentales que están, las construcciones mentales que se les está solicitando. Por ejemplo, aquí en este niño, en el estudiante B, no hemos descrito ninguna acción en este momento. No encontramos acciones netas, pero más adelante vamos a ver que sí hace acciones, pero a los procesos. O sea que es un muchacho mucho más avanzado. Sí, no tiene unas acciones iniciales, ¿no? Ya él se fue de una vez allá a trabajar, a hacer acciones a los procesos y acciones a los objetos. ¿Sí? Y es la joven, cuando se me pidió realizar tres vectores, así está como ellos lo escribieron, en el espacio pensé en los conocimientos adquiridos. Mire que ella está buscando ya qué pensó, ella está haciendo Jimmy, ahí está haciendo está pensando en las acciones que va a hacer, en los previos, en los conceptos que requiere para poder tener esas acciones. Y luego dice, nosotros aquí describimos que hay unas acciones en vías de construir un proceso, ¿sí? De la construcción del vector en el espacio 3D. ¿Qué? La acción, cuando la pasaste, y también recuerdo que lo pusiste la vez pasada, pero es la relación con el software, que yo sé usar no que ya sé usar el software, sino que la interacción con el software son las acciones. Sí, mi señora. Sí. En este caso son las acciones con el software. Dime. Me imagino que puede haber alguna diferencia, no lo sé, entre un estudiante del mismo nivel que trabaje, que use el Cabri y uno que no use el Cabri. Porque me preguntaba si cuando tú hablas de acciones mentales, te refieres a lo que gráficamente uno podría visualizar en la mente, y si después lo que hago con el Cabri no responde a lo que yo estoy visualizando. Sí, pero de hecho el muchacho tiene... No, yo entiendo lo que hizo el muchacho, sí. Pero tú que has trabajado mucho tiempo con el Cabri y con el nivel, ¿te has encontrado alguna vez que lo que imagina no responde a lo que el Cabri le da? En este muchacho de estudiante D. El muchacho tiene en su mente la idea, pero
ni la plasma manualmente Sí. ni con el... O sea, la gráfica no responde, no le responde a lo que él hace. Él hace eso es lo acciones que pensaba. mecánicas. Sí. Él hace acciones mecánicas. Sí. Él sabe de las operaciones, Sí. él sabe de todo, pero no sabe. Hay una cosa importante que hay entre los tres. Los dos, el estudiante B y el estudiante D, perdón, tienen claro el concepto de punto en el espacio. Tienen claro, lo tienen, ese es el objeto de ellos. Ya lo tienen bien agarrado. El joven estudiante D no tiene agarrado el concepto de punto en el espacio. No tiene la facultad, no tiene la facilidad para manejar. Yo diría que la palabra visualización ahí es Sí. mucho más avanzado, más elaborado. Sí. Porque acá está, es como la operatoria, pero realmente no es la operatoria con el programa. Sé que va a hacer esto, Sí, sin tener la idea completa todavía acá. claro, Yo creo que es una etapa porque es interesante superior. como uno que no tiene la expertise, igual la palabra visualización es como... ¿Cómo es el sentido de Rusniak? ¿De visualización? Yo me la imagino siempre así. O sea, hay más. Bien. ¿Hay más? No, No, pero... Aquí, por ejemplo, una de las partes que la niña está haciendo, y recuerdan ustedes que Sí. hace una construcción Ella- espectacular Sí. de lo que es, y tiene claro la construcción mental del punto en el espacio. Hace su construcción y va haciendo lo de ella. Entonces tiene, como dice, tiene unas acciones previas al concepto. Ahí en esa parte, tiene unas acciones previas y va haciendo la construcción sin levantar el vector, sino buscando el punto en el espacio para hacer la construcción del vector. ¿Sí? Luis, Dime. cuando uno genera la construcción utilizando Cabri, ¿cómo interpretas tú que la construcción haya tomado pasos de más? ¿Cómo es la interpretación según vos? O cuando coge, ya pasa el esquema. No, pero por Cuando, ejemplo, cuando yo le tengo- hace transformación, no cuando No, le hace no. transformación al objeto, sino cuando ya está haciendo transformaciones al objeto, ya No, no, estamos no. diciendo que está teniendo un esquema. No, si no estoy hablando de la transformación. Cuando genera una construcción de un objeto matemático, por lo general hay una óptima, en el sentido de que hay la menor menos- cantidad de menos pasos, pasos. llego a una. Ah, ya. Entonces la pregunta es qué pasa cuando el tipo llega, pero no toma la óptima. Pero no toca más. No toma la óptima, no toma el camino óptimo. Ah, no, toma la construcción. yo Pero eso no le... ¿No queda registro? No, sí queda el registro en el Ya. software, pero no le he prestado la importancia, Ah, porque no es el objetivo. El objetivo es que llegue a la construcción. ¿Por dónde? Por donde el alumno quiera. Por eso no lo he direccionado a cómo hacerlo, sino que haga la construcción, que florezca, que emana de él el conocimiento, que la construcción que él desea hacer, porque hacen unas cosas maravillosas, espectaculares. El joven piensa muy bien, con menos obstáculos que nosotros los Pero adultos. sería distinto a que si el tipo hace algo, se da cuenta que no es el camino, se devuelve y comienza de nuevo. De hecho, en el video que les mostré en la clase pasada, pues la exposición pasada, un joven se dio cuenta que hizo la construcción, pero que decía él, más adelante se dio cuenta que coger los dos vectores, multiplicarlos, podía hacer un poquito, hacer la suma, Ahí mismo se hace. ahí mismo, en el mismo proceso, haciendo los procesos, Un proceso. se dio cuenta, como proceso, porque ahí va a llegar al objeto. ¿Sí? Gracias, Luis. Tenemos de nuevo dos aspectos a mirar. Los procesos con respecto al producto mixto y al concepto geométrico del producto exterior. Esto es lo que nosotros le representamos a los jóvenes en clase. Esta es la representación, que es la definición, cómo va a ser el proceso, y desde luego está, como les decía ahorita al inicio, si hace la demostración,
se hace la demostración con base en el producto exterior, pero se confunde con el producto vectorial, nunca haciendo mención al producto exterior, ¿sí? Y se desarrolla la demostración muy argumentativamente y muy direccionadamente a lo que se está buscando, pero nunca se menciona el producto exterior. ¿Qué es lo que le queda al joven? Al joven le queda la representación en los procesos, pero bajo el producto exterior. Hay una cosa importante, ya el joven estudiante se quedó solamente en acciones, nunca llegó a procesos, nunca llegó a procesos. Mientras el estudiante B de entrada, cuando se le empieza así a ejecutar el ejercicio, ya tiene, como dice ahí, muestra procesos de construcción de gráficas en 2 dimensiones el joven inicialmente, porque dice al principio fue necesario la comprensión de que la gráfica debía ser en 3 dimensiones. Esto no lo tomé a la ligera, ya que estaba acostumbrado a las gráficas en 2 dimensiones, lo que significaba que debía salirme de mi zona de confort. Hasta bonito lo que dice el muchacho. Sí, sí. Estaba muy cómodo. Claro. Sí, yo aquí estoy muy cómodo, pero ahorita me están pidiendo otra cosa. ¿Qué es lo que están pidiendo? Entonces él dice, luego de entender esto, de tener esto claro, lo principal era graficar el primer vector, el cual consistía en un punto en el espacio y una línea con dirección desde el origen hacia él. Los otros vectores solo era repetir el proceso del primero. Como estos 3 vectores no podían estar en cualquier parte, sino en un lugar en el espacio, no era suficiente poner el punto en cualquier parte del espacio. Dime. ¿Recordaste lo que es proceso? ¿O Sí. a lo demás? No, ahí está. Están definidos para cada uno de ellos. Sí, recuerdo. ¿Y dónde está el proceso? Bueno, aquí en el producto mixto es la capacidad de describir algunos aspectos de la gráfica, de la operación de 3 vectores, operándolos indistintamente, eso es lo que hemos definido para el proceso de sin obtener directamente valores específicos. Y para el software, en la parte del manejo del software con la geometría, capacidad del estudiante de describir algunos aspectos de la gráfica en la representación de los 3 vectores, es lo que está haciendo el joven. Capacidad del estudiante de describir algunos aspectos de la gráfica en la representación de los 3 vectores, operándolos indistintamente con proyecciones. Además es capaz de hacer transformaciones al objeto matemático de manera interna, incluso de pensar en las posibles poliedros al interior de la gráfica. Y él nos está diciendo eso en esta parte. Y luego más abajo, imagine que dentro de la descripción que nos hace, dice, hay una coordinación entre los procesos de vectores en 3D y coordenadas de los vectores, porque nos dice aquí, para lo cual la herramienta de Cabri 3D fue muy útil, ya que solamente con un doble clic en el punto era suficiente para modificar sus coordenadas. Ya él tenía la relación del producto en el espacio, lo tenía claro, lo tenía agarrado. Y después hace una reversión a los procesos. Después hace una reversión. Este muchacho tiene, mejor dicho, cimentado en sus procesos mentales, en las construcciones mentales, lo que es la elaboración de la construcción del punto en el espacio. Porque no está haciendo una rayita como el otro muchacho no pudo, el otro muchacho no pudo pasar de acciones. Entonces dice, teniendo ya los 3 puntos ubicados, era solamente crear el vector en el origen hacia el punto. Esto era sencillo, ya que poseía el concepto de vectores coordenados. Igual analicé que si se trataba del vector en el punto A hacia el punto B, entonces no iba a ser el vector B, que sería la diferencia. Y recuerden ese muchacho que les dije ahorita, después de hacer la construcción, después se dio cuenta que si hacía la suma o la resta, algo sucedía ahí, ya tenía los conceptos bien propios en él. Y luego dice, va más allá, hace procesos de resultado de interiorizar acciones como Grassmann. En esta figura, en esta figura cada cara era un paralelogramo.
y es un prisma donde sus bases es un paralelogramo. Bueno, estas fueron las que más me ayudó a realizar la construcción, ya que únicamente era determinar la base y una altura para la figura, donde concluí que dos vectores me podían determinar una base con la forma de paralelogramo. Bueno, en fin, mire que tiene claro la idea de lo que era la construcción. Y hace procesos, ¿sí?, como resultado de interiorizar las acciones que tiene el hermano, ese muchacho tiene claro lo que estaba haciendo, las ideas. Y la joven me escribe, pues me escribe y hay está en vías de construir un proceso diciendo lo siguiente: me sorprendí mucho al lograr encontrar un punto XY, la figurita que le acabé de mostrar, XYZ, ya que no contaba en ningún conocimiento previo de graficar en el espacio, lo dice ella, y tampoco lo busqué en ningún lugar, simplemente dejé que mi mente razonara y encontrara una solución. ¿A dónde estás? ¿Verdad? ¿A dónde estás? Aquí. Ay, qué bonita. Ella no hizo estas cosas. Oh. Sí. En el video Sí. ella mostrando el video, ahorita vamos a ver una partidita del video. Mire lo que esa muchacha hace. Ella no lo consultó, sino que en su mente buscó, o sea, está haciendo las construcciones que le está pidiendo. Y tiene, como decimos ahí, está en vías de construir un proceso. ¿Sí? Luis, son estos 4 estudiantes, pueden ser. 3. Y tienes estudiantes que no lograron errar mucho. Este muchacho. Que no lograron errar. Qué raro, que se equivocaron. No, por ejemplo llegó hasta ahí. Yo estoy 5 muchachos y de aquí traje sino 3, porque los otros no habían ni acción. No hicieron nada, no tenían ni idea. No tenían ni idea. Ahorita les muestro la carpeta. No hicieron ninguna construcción. Luis, Dime. disculpa, yo estoy un poco perdida porque no he visto la otra parte de tu presentación, pero mi duda es cuando los estudiantes, bueno, una cosa es el manejo del software en el proceso de acción, ellos tienen que manejar el software para poder hacer algo, digamos. ¿Sí? Pero lo otro, hay ciertos conocimientos previos que tienen que tener para poder hacer algo también. Por ejemplo, porque el problema propuesto es representar ese producto mixto. 3 vectores. Yo le pedí, ¿Ya? ¿tienen estos 3 vectores? Por favor, me lo trabajan en cable 3D, me lo representan. ¿Qué desaparece? ¿Qué ¿Representar incluye los de ahí? vectores? ¿O Sí. representar No, los vectores. Eran vectores específicos. ok. Sí. Eso es que Con ahí valores. estaba- Ya, ok. Disculpa. Es que estaba perdida, pero ahora sí. Pero entonces aquí lo que estamos mirando es qué hicieron los muchachos para representar los 3 vectores. Ok. ¿Qué acciones? ¿Sí? ¿O qué contaban con ellos? Lo previo de ellos son 2 cosas fundamentales. Que ya habían visto la materia, donde se les explicó este tema. Y segundo, que ya habían trabajado conmigo el manejo del software. Y ninguno de ellos vio conmigo clase. ¿Sí? O sea, solo conmigo trabajaron el software. ¿De acuerdo? Yo llegué a este salón y dije, necesito unos voluntarios, ¿quién quiere trabajar conmigo? Yo. ¿Sí? Entonces de ahí salieron estos elementos para trabajar esta parte. Y aquí hablamos del proceso punto en el espacio, como dice la joven. Pero cuando me pidió graficar un punto en el espacio, no fue necesaria una explicación porque ya sabía cómo se veía en 3 dimensiones. Entonces, plasmarlo en el papel fue más... Aquí corté, y me disculpan ustedes, pero la niña en el escrito me dice lo siguiente: está en este momento en una materia que se llama cálculo de varias variables o cálculo vectorial y el profesor es donde más trabaja con representación en el espacio. Entonces el profesor estaba encantado en una gráfica que no le daba al profesor, cosa que nos puede pasar a todos, no le daba. Entonces el profesor le pidió que cómo se podía representar eso, y la niña que me dice, yo cerré los ojos y pensé cómo hacerle el cable y tal, y el ratico le dije, pero yo lo hago, y salió y en un momento dado lo representó. Entonces ya, como les dije anteriormente,
ellos dos tienen claro el concepto de punto en el espacio, que no es fácil, no es fácil para unos jóvenes, sobre todo cuando entra en la materia donde ven este tema es en el primer semestre. Y en Colombia tenemos un error académico, no sé si en todas partes sucede lo mismo, pero allá en lo que es el bachillerato no se enseña geometría. Entonces ¿enseña qué? Geometría. Y sobre todo que son 3 geometrías en una. Se llama análisis geométrico. Es la euclidiana, la vectorial y la... ¿cómo se llama? La del espacio. Sí, se me da el nombre. Le enseñamos los 3 elementos geométricos que supuestamente debe manejar para el desarrollo de los cálculos que vienen ahí en adelante. ¿De acuerdo? Bueno. En el objeto. Nosotros acá definimos para el objeto producto mixto que el estudiante, aquí me habías hecho una recomendación el profesor Arturo, teníamos un término que se me da la palabra en estos momentos, pero entonces lo cambiamos, que el estudiante puede hacer acciones en el objeto de la gráfica resultante del producto mixto, ¿sí? Puede hacer acciones en el objeto. Así tengo aquí este icono de entrada. Manipular ya Sí, la manipular. gráfica. Manipular. Puede manipularlo ahí. Y puede realizar ese tipo de elementos. Pero en el software Cabri dice que el estudiante puede discernir sobre la gráfica resultante del producto mixto a partir de la proyección de estos en el espacio 3D. Entonces, en la descripción que le pedimos a los jóvenes, el único que logró pasar por escrito en el objeto fue este joven. ¿Por qué colocamos la palabra trata? Porque aquí dice intenté. Entonces dice, intenté realizarle unas transformaciones al ejercicio. Por ejemplo, que los puntos se encuentren en el mismo plano. En el caso de la figura no tendría una altura, logrando que se formara una figura plana. Otra transformación fue que los vectores de la base fueran paralelos a los mismos, dando como resultado una figura que no tiene base. Lo relacioné con la parte de matemática, donde si los vectores son paralelos, el producto es igual a 0. Mire dónde va el muchacho. Tiene relacionado lo que es el objeto matemático como tal del producto mixto. Y luego dice, realicé el análisis de que lo fundamental para la construcción son 3 vectores. Entonces, si se toma la figura ya realizada y se eliminan algunos aristas, entonces se llegaría de nuevo a los 3 vectores bases. Lo más llamativo de la construcción fue la posibilidad de tener manipulación sobre el objeto, teniendo varias perspectivas, la cual simplificó el hecho de plasmar era imaginarse las otras figuras que se podían crear. Todo eso lo dice el chico. Él es chico. Él llega hasta objetos. Como nosotros estamos pensando, no creo que logremos llegar a esquemas. Pero él manipula el objeto, hace acciones sobre el objeto, hace reversiones también en procesos. Entonces el chico tiene una capacidad de manipular o de tener sus construcciones mentales bien elaboradas y bien construidas. La chica, que no lo escribe, pero me lo dice acá. Ahora sí, de nuevo que se me vaya a caer la cámara.
observen que ella ya ahí le hago la pregunta sobre lo que es el trabajo en el objeto como tal y me dice qué puede hacer y me habla sobre las construcciones o las figuras que hay en el interior del paralelepípedo, o sea que le puede hacer transformaciones al objeto. Llega a esa... ¿Cómo? No, esquema todavía no llega, es el sueño, pero no llega a esquema. Pero ¿por qué ella se imagina elementos? Porque tú le empiezas a preguntar cosas. Yo le pregunto cosas, ¿y qué puedes ver ahí? Y entonces ella me dice, ¿qué puede ver? Me dice, yo al interior de la figura puedo ver esto, construir esta, construir aquella. O sea, le hace transformaciones al objeto. Esas preguntas tan descritas, o sea, En los, intencionadas. no, claro, no, yo ¿Tú le hiciste hice, a las sí, otras yo le hice, jóvenes también? sí, a todos, se los hice. Pero después les pedí que me lo escribieran. Sí, Ella sí. se le olvidó y no me lo escribió, el Ajá. muchacho sí me escribió todo, con paciencia me lo hizo. Entonces, no está el testimonio escrito, pero sí está el testimonio hablado. Luis, perdón. Dime. La pregunta para ver si están en proceso de acción es que ellos representen los vectores, ¿verdad? Los 3 vectores. Que hagan manipulaciones sobre los O que los manipulen. procesos. La Para pregunta, acción. Para el para cuando nivel hay de acción, ¿Mm? que ellos en la construcción que vayan a hacer tengan el claro, previo los conceptos, qué es lo que van a realizar. Porque no pueden hacer lo que hizo el muchacho. Él se imaginó, sí, un plano en 3D, pero no pudo nunca representarlo. O sea, trató de hacer una representación. Las acciones siempre fueron previas acciones, no hubo acciones directas, como decirlo a su en los otros muchachos. Y para ver si pasan al nivel de Procesos, proceso, sí. ¿cuál es la pregunta que tú haces? No, yo no les hice preguntas. Es la definición que nosotros tenemos de lo que es el proceso. En la descripción que ellos hagan, miramos si están en proceso. Ah, ok. ¿De acuerdo? Es más, la única parte donde yo pregunté fue en las transformaciones al objeto. En las otras los dejé que hablaran. Para decir ya tenían el objeto configurado en los procesos mentales que ellos tenían hacer, en las construcciones mentales. Que lo tenían claro. En ningún momento hubo preguntas. Solamente esa a la chica y a los 3 les pregunté, bueno, a los 2 que puse video, al objeto qué le puede hacer, pero lo que fueron del proceso solamente los dejé que hablara para sacar de ahí qué es lo que ellos decían, para no direccionarlo. ¿Y por qué afirmas que no llegaron al esquema? ¿Tú como les pusiste otra tarea donde se podría ver eso? O... Es que Porque si llegaron hasta allá, el otro paso, o no sé si el último, ¿cuál sería? ¿Cómo lo ves que no han llegado ahí? porque no pasaron sino de transformaciones al objeto. Y aquí, por ejemplo, para decirle algo, a un estudiante puede graficar y clasificar formas de categorías y aplicar las propiedades resultantes del producto mixto. No nos dio lo que escribieron para decir que hay esquemas. Pero no trataron de hacer otras preguntas que podrían aclarar eso. No. No hacer- Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ah, Eso es lo que es el intento para lo que viene, para ver dónde llegamos. Porque, bueno, yo solamente tuve una semana después de la exposición porque venía Semana Santa, claro. y Semana Santa en Colombia es toda la semana muerta. Entonces en una semana me tocó Muerta. sentarme, muerta en términos de académicos, metafórico, feriado, no, además que la universidad nos dio toda la semana libre a nosotros, que, se me olvidó, ahí traje unas cositas de chocolate, perdón, de café, unas cositas de café, unas galletitas, que estuve a 1 hora y media de la tierra de mi compañera Vivian, en un parque que se llama el Parque Nacional del Café en Colombia, y un lugar que se llama Panaca, muy bonito para cuando vayan a Colombia y lo quieran visitar.
Tiene su novela cultural de Pessoa. Sí, eso es un lugar hermoso y allá estoy, esas cositas, para que lo estudiamos ahí. Y una cosa que sí les he dicho, ustedes cuando toman el café colombiano, están purgando los pecados de nosotros los colombianos. ¿Están qué? Purgando los pecados. Purgando. Por lo siguiente, el café llega a Colombia en el año 1831 más o menos y llega por la parte suroccidente y luego llega a la primera producción se tuvo en Colombia en el 1836, se tuvo en cuenta la primera producción y luego llega a la parte central oriental, centro oriente. Entonces se dice que el café llegó a Colombia por Venezuela, que es posiblemente que no se quedó ahí, o por Estados Unidos. Pero llegó a la parte centro oriental, que es un pueblo, una región que se llama Santander, y un sacerdote allá, cada vez que se confesaba un cristiano, le pedía que sembrara en penitencia una mata de café. Entonces, si el café es muy bueno, si el café es bueno o es malo, depende del pecado, ¿sí? Entonces, así se llenó Colombia de puro café, porque la gente Buena confesaba. idea, sí, Pura gente buena, hombre. Purgaban ustedes sus cafés ahí, o sea, ustedes piensen a ver qué tipo de pecados están tomando. Da lo mismo, se mezcla con nuestros pecados. Bueno, como esto fue rápido, nuestro comentario final es lo siguiente. ¿El concepto de volumen se construye mediante el producto mixto o exterior? Es una pregunta que nosotros queremos hacernos. ¿A partir de cuál de los aprendices alcanza una mayor evolución el concepto de volumen? Queremos mirarlo. ¿Dónde? Porque si nos vamos al estudiante D, no podemos decir que no aprendió el concepto de volumen, pero lo que sí podemos decir es que no tiene claro cómo es la representación de las construcciones mentales en 3D sobre esa petición, no lo tiene claro. Sí. Y Daniel, cambiaste de objeto. Estás hablando de productos, de vectores, y ahora estás hablando del concepto de volumen. No, porque es que el título lo dice. Sí, El título dice, esas son las construcciones mentales. Las funciones mentales para implementar y desarrollar el concepto de vectores en 3 dimensiones mediante el apoyo de la herramienta para el cálculo de volúmenes. Para el cálculo de volúmenes. Estamos precisamente ahí buscando cuáles las representaciones que... ¿En este diapo tiene objetivos en este diapo o qué parece? Aquí. En esta no, se habló de la pregunta, hasta los objetivos, Sí, okay. no sé. ¿Sí? Es que creo que en toda la presentación ha sido muy fino en hacer la distinción entre el producto, entre los vectores, mucha fineza en ello, mucho cuidado para decir después volumen. Bueno, tiene... Pero esto es como una... Sí. No estoy interiorizada en tu trabajo, no lo sé. Algo que me llamó la atención. ¿No? Es esto. No, también. El concepto del manejo de los vectores para el... ¿Qué le podemos decir acá? A partir de cuál de los aprendices alcanzan una mayor evolución del concepto de volumen o de representación de los vectores para el concepto de volumen. Podemos cambiarlo ahí. Por eso es lo que digo como comentario final. Esto estamos en eso. ¿Qué vamos a realizar? Que eso sí ya vuelves en septiembre más o menos. La idea que es realizar un estudio de caso. ¿Con quién? Con un docente. Tengo un docente que es
mi guía estrella en Colombia y es el que con el que he venido trabajando y ya le hablé para realizar con él el estudio de casos como tal. Y tiene una facultad muy grande, que ese sí sabe qué es el producto exterior y el producto editorial. Sí. Y es un señor de edad y tiene otra facultad muy grande, que trabaja con cable. Entonces, Coincidieron. sí, Las facultades. entonces ese es el hombre Le falta a el seguir. seco, Claro. Es el hombre a seguir. A investigar él. Entonces ya con él voy a hacer un estudio de casos para maestro. Sí, no, hay algo que no me ha quedado claro, disculpa que llegué atrasado, así que No, voy a maestro. una parte. Cuando tú hablas de producto exterior, ¿tú evocaste el producto exterior de 2 vectores en el espacio? ¿O solo eran siempre 3 vectores en el espacio? Que por lo demás quizás lo único que te interesa. No, yo hablé de 2, pero es lo siguiente. ¿Cómo definió, vamos allá a la gráfica? Porque Acá. quería chequear cuáles son los valores del producto exterior para ti. O Ya. sea, si tienes 2 vectores en el espacio, el producto exterior de los dos, como diría un matemático, ¿dónde vive? No, aquí está la representación que inicialmente habla Glasman. Tenemos 2 vectores. Estos 2 vectores no es que estén en el plano, no, están en el espacio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero cuando él los... igual. aquí, Sí, fue. cuando él los representa, el desarrollo mismo de la operatividad del producto exterior genera un plano a esta base de 2 vectores que están en el espacio. Y a ese plano le traza la perpendicular de un vector a ese plano. Eso es lo que yo le dije ahora que hay un problema de entendimiento. Se confunde el producto vectorial con el producto exterior en la demostración. Pero ¿dónde viven? Viven en el espacio de los 2 vectores que conforman el paralelogramo. Pero originalmente la idea de Grassmann es que el producto exterior de 2 vectores es un elemento bidimensional. O sea, es un objeto geométrico que tiene de otra categoría que los vectores. Ahora, en el caso del espacio tridimensional, tú lo puedes identificar con un vector. Entonces, por eso te preguntaba si tú a lo mejor lo estás identificando. O sea, si tú tienes, por ejemplo, en la base canónica de R3, tienes E1 y E2, para ti, o según eso, el producto exterior de E1 con E2, ¿qué es? O ¿dónde vive? O sea, el vector unitario por el eje X y el otro acá, tú haces E1 exterior E2, y en la manera que tú lo estabas mirando no me quedó claro si lo miras que el producto exterior es un vector en R3 o es un objeto nuevo que define un plano, pero no es un plano. Sí. O sea, cualquier múltiplo escalar de él define el mismo plano. Es análogo a lo que pasa en una dimensión, cuando un vector define una recta. Un vector define una recta vectorial, y si tomas un múltiplo escalar del vector, te define la misma recta vectorial. Entonces, con los 2 vectores de Grassmann ocurre que un 2 vector te define un plano que pasa por el origen, y si tomas un múltiplo escalar del 2 vector, te define el mismo plano. Por eso que preguntas dónde vive el tercer... Pero entonces, si le entiendo bien, doctor, sería en este plano, por ejemplo. El plano original de 3D sería este acá, pero si yo tengo estos 2 vectores, este vector que hay acá y este otro vector, ¿Sí? me genera Te generan un plano. este plano que hay acá. Y el este producto gris. exterior de los 2 Sí. vectores está muy relacionado con ese plano, viene a ser intuitivamente un generador del plano, Sí, pero es un objeto nuevo, no es un vector simplemente, directamente, a menos que tú hagas un isomorfismo y lo que diga es que uno exterior E2 lo identifico con E3, pero 2 entonces, exterior E3 lo identifico con E1. mi doctor, entonces para ese caso sería hasta la altura, en este caso, que está relacionado con este plano.
Es decir, Si yo voy a hacer eso, aquí tengo el tercer vector en azul. ¿Sí? o sea, una identificación posible en el fondo es que identificas el plano, o sea, E1 exterior E2 con el vector E3, Sí. pero eso ya no es el producto exterior. El producto exterior. Eso Pero el es producto una exterior sería, identificación. según Grassmann, Mm. la perpendicular que hay del tercer vector, ¿sí? Sí, pero me parece que Grassmann nunca habló ahí de perpendiculares. No sé si tú miraste su obra original o algún comentarista, Ah, me tocó mirar un comentarista. porque lo puedes identificar. Esto lo saqué de un comentarista. Ah, Este. porque Grassmann tuvo una idea muy genial y tan genial que durante 30 años o más nunca lo entendieron. Sí, Y ¿no? escribió de nuevo y tampoco lo entendieron. Y según Bourbaki mismo me confesó, Bourbaki, o sea, Cartier, no ha leído a Grassmann como se debe. Entonces Bourbaki no logró realmente explicar todo lo que hizo Grassmann. Alguien que lo ha hecho en alguna medida es Giancarlo Rota. Giancarlo Rota tiene unos papers en Advances en que explica un poco mejor. Pero Grassmann ha permanecido mucho como tierra incógnita porque sus ideas eran como demasiado revolucionarias. Entonces eso de introducir análogos hiperdimensionales de los vectores, la gente... Ah, bueno, no, de todas maneras, confieso que esto he sacado de un documento que decía histórico, epistemológico y trabaja con Grassmann. Y A lo mejor la algo- representación que hacían ahí era este que era tenemos. con la perpendicular. Sí, mi señor, este. Eso es lo Porque que. a lo que voy yo, que en dimensión n tú puedes hacer el producto exterior de K vectores. Claro, eso también lo dicen ahí. Y acá tú estás en un caso favorable que estás en dimensión 3. Sí. Y en el fondo, si a ti te interesa el volumen, en realidad tú necesitas, si tienes 3 vectores, tú harías el producto exterior de los 3 vectores. Y eso se identifica de manera más o menos inocente con un número. Y en el fondo, si mira los vectores en componentes, es el determinante de la matriz de las 9 componentes. Y eso en realidad lo que habría que tener ojo es que es el volumen signado. ¿Es qué? Volumen signado. No persignado, sino que signado, o sea, con signo. Claro. Que es totalmente análogo a lo que pasa con el área. Cuando tú tienes 2 vectores en el plano, el producto exterior de los 2 vectores en el plano se identifica un escalar. Y ese escalar representa el área asignada. O sea que el área de 1 con E2 es 1, pero el área de 2 con E1 es menos 1. Sí. Y es operatoriamente muy eficaz. Entonces, en realidad, para lo que tú apuntas, a lo mejor solo necesitas el producto exterior de 3. Claro, por eso me Y al quedé ahí. hacer todos los cálculos me parece que se obtenía eso, pero no alcancé a leer. Ah, no, porque de estoy un hecho, poco sí. miope. Pero entonces, por eso me quedé ahí en la parte, porque yo no voy a trabajar sino con 3. ¿Perdón? Voy a trabajar sino con 3, por eso me Sí. quedé en esa parte. Mm. Y por eso trabajé con la representación de los 3 vectores, porque yo le mostré acá la representación n de Sí, producto vectorial. pero ahí hablabas de volumen, pero habría que decir quizás volumen signado, Bueno, porque es volumen con signo. Que Sí. como hiciste notar antes, al cambiar el orden de los vectores, el volumen cambia de signo, ya. lo cual no es tan mal, o sea, es manejable. Pero doctor, yo me tengo que quedar, pregunto de acá a usted, o mejor dicho, tengo que quedarme con la parte gráfica de 3 vectores, porque realmente es lo que tengo que Claro, es ejecutar. importante que eso se ve Sí. geométricamente y tú Ah. lo manipulas con el cabril. Desde Pero luego. digamos, calculatoriamente es calcular el determinante de una matriz 3×3. Sí. Porque si yo, por ejemplo, pero aquí me dio este vector acá perpendicular. Si yo combino, hago ¿cómo le digo? Si se trabaja diferente, Pero perdón, ahí empezaste con 2 vectores nomás o hay un tercero que no hay un alcanzo tercero. a ver? Aquí están estos 2 Y ahí y sí. el tercero es este. Ajá. ¿Sí?
A lo mejor ahí podrías decir que si tratas de calcular el determinante haciendo el producto exterior o cruz de los dos primeros y después la otra, estás como en etapa de proceso. Y si lo ves como el determinante, el volumen determinante de los tres vectores o el producto exterior, ahí lo estás quizás encapsulando como objeto. Ya, lo ves directamente en vez de abordarlo tomando una base y tomando la altura, o la otra base y otra altura. Eso sería a lo mejor tratando de interpretar a Poe Ya. como con buena voluntad. Como que pase por la matriz primero, dices tú. Es que eso se parece más a un objeto, que el volumen es el determinante de las componentes. Igual tú estás viéndolo en términos de componentes. O sea, lo podrías hacer más intrínseco. Ya. Y me parece que en el cálculo llegaban a eso mismo. Sí. Ahora, hacerlo a través del producto mixto es un poco peculiar, pero podrías mirarlo como otro proceso. Porque lo he tenido que mirar desde el producto mixto y desde la parte de software. Además que está utilizando Cabri. Ahora eso podría ser interesante, quisieras notar que hay varios procesos que se encapsulan en un mismo objeto. Claro. No estoy de acuerdo porque los dos procesos son en dominios diferentes. Uno es en la geometría euclidiana, el otro es en la geometría afina, vectorial. O ¿sí? vectorial. Pienso que hay dos objetos, el volumen, y se necesita más trabajos para conciliar los dos. Pienso. O sea, tú Porque dices, tienen un cuando volumen. se hace una perpendicular, se necesita la estructura de la geometría euclidiana. Es diferente con el producto exterior o el determinante. Sí. Es una otra cosa. Y, pienso que hay dos objetos, porque son en dos en ese dominios caso. diferentes. Y Dieudonné se habría colorizado si tú usas la perpendicularidad, seguramente. Sí. Que es como poco... Ahora, a ese nivel, claro, como que no es muy obvio que es el mismo objeto, entonces hay que Sí, trabajar porque más. implícitamente. Y al usar la cosa euclidiana estás haciendo como trampa. Tu triches. Sí, Claro, sí, pas sí. tricher, on triche. Cuando usa la perpendicularidad es como un atajo un poco perverso. Pero, Sí. ¿Por qué Pero- perverso? Porque Porque está Apoya la introduciendo algo comodidad. que en realidad no es necesario y que es como una comodidad, es como... En realidad la cosa se puede hacer de Sí, manera sí, más sí. natural en el marco puramente afín. pero que además miraba los vectores desde un espacio euclídeo. Sí, pero él hizo una presentación bastante abstracta. Incluso su obra original se llama Ausdehnungslehre, o sea, algo así como el cálculo o la enseñanza de la extensión. Extensión en el sentido de una extensión unidimensional o dos dimensional o n-dimensional. Entonces, Bueno, aquí tú necesitas algo, una parte solo de eso y en un caso favorable. sí, no. O sea, no necesitas zambullirte. No, es que yo cuando pasé por acá, que estoy mostrando, yo le dije, aquí no me interesa esta parte. Me interesaba era la parte de la representación del elemento euclídeo que él maneja en tres dimensiones. Ahí me quedé. No seguí más allá de otro, porque si los jóvenes tienen problemas para la representación de un punto en el espacio, para los tres vectores, se imagina donde vaya a trabajar yo más. Sí. Ahora, esa es una pregunta abierta. ¿En qué medida se puede manejar alguna de las ideas de Grassmann en un marco elemental? Como Baby Grassmann. ¿Ya? Vamos a llamarlo así. Entonces, para el próximo proceso, Baby Grassmann para eso. Una pregunta. Sí.
En la teoría APOE hay también una metodología que se llama ACE, que es con ciclo, Ciclo investigativo. sí, con la herramienta informática. ¿Tú uso o No, no. conoces? Sí fue parte para nosotros fundamental y justificar el cable, porque el APOE trabaja con un software, entonces no había que justificar otro elemento de marco teórico para él, se cogió el cable para apoyarse, pero no se metió para esa otra lado. No sé si... No, no entiendo muy bien. Pero, Viene el padre, dice. oui, d'accord, ça j'ai compris. Me di que utilizó otro logiciel. Utilicé el café. Carré está bien. Oui. Pero la metodología ACE se puede utilizar para el Carré, pienso. Ah, no, sí se va, pero eso ya es en el proceso, ya ahorita que vamos para el estudio de caso. Desde luego, ahora lo entiendo. Pienso que es muy interesante los ciclos de esta metodología para el desarrollamiento de los conocimientos en la teoría. Pues. Bien. No, de hecho, en el proyecto de tesis está plasmado el ciclo A. Sí. Esta parte es como para levantar información sobre lo que es un proceso, un objeto, Sí. para definir un poco mejor, algo así. Sí, estábamos en eso, en la búsqueda. Ahora ya tenemos la idea y por eso, como comentario final, dejamos esto ya para empezar el proceso ya de acercamiento más a la investigación. No sé si hay otro aporte, porque ya le quité mucho tiempo a la compañera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.